feliz instante, has llegado a tu canal Audio Textos Espirituales. El microtexto de hoy trata sobre el odio, basado en el capítulo 7 del libro Vivir en Equilibrio de Wayne Dyer. Antes de iniciar, ponte cómodo o cómoda, respira profundamente e iniciemos. Todo lo bueno que tienes procede de Dios. Todo lo malo procede solo de ti. El Corán. Ver y escuchar a los malvados es ya el comienzo del mal. Confucio. Diariamente oímos de distintas fuentes que el mundo está patas arriba, que el mal está por todas partes y que el terrorismo es una forma de vida. Las personas parecen decididas a matarse cada vez con más violencia, mientras se recluta a los niños para hacer estallar bombas suicidas en nombre de Dios. La radio, la televisión y las noticias en la red nos dispensan una incesante muestra de la falta de humanidad entre los hombres, los miembros de la familia se enemistan, los adolescentes matan a sus compañeros en la escuela, y las células terroristas sacuden las conciencias en todos los rincones de la tierra. Desde las estaciones de tren hasta los lugares de culto. Podría seguir describiendo cómo nos bombardean continuamente los medios, pero lo dejaré porque estaría vulnerando la premisa central de este capítulo. Lo que intento decir es que parece que vivamos en un mundo totalmente desequilibrado, donde nuestros deseos de sentirnos en paz se ven desafiados por una miríada de energías no pacíficas que se consideran dignas de ser noticia. Pero en este asunto podemos elegir. Y podemos elegir realinearnos nosotros mismos energéticamente con nuestro deseo de vivir en este mundo de forma pacífica, pase lo que pase a nuestro alrededor, y a pesar de la energía no pacífica a la que estamos sometidos muy a menudo. Debemos optar por mantener una existencia tranquila con nosotros mismos, incluso cuando los demás fomentan el miedo, la ira y el odio sobre este violento planeta. Al fin y al cabo, el esfuerzo colectivo masivo a lo largo de la historia de la humanidad, por parte de los que ostentan el poder, ha enseñado a las personas a quien temer, y peor aún, a quien odiar. De haber vivido en Estados Unidos en 1750, nos habrían dicho que era nuestro deber patriótico odiar a los franceses, así como a los estadounidenses nativos. 25 años más tarde, nos habrían dicho que ya no debíamos odiar a los franceses, sino a los británicos. Ahora avancemos 87 años, y si viviéramos en el sur, nos dirían que odiáramos a los del norte, y a los septentrionales les dirían lo mismo sobre los meridionales, aunque tuvieran relaciones de parentesco. Por cierto, ya no es preceptivo que odiemos a los británicos. Ahora avancemos 34 años, y ya no sería necesario odiar a los españoles, de hecho era aceptable amar de nuevo a los que vivían en una latitud diferente de nuestro propio país. 25 años más tarde, estaba bien visto amar a los españoles, pero debíamos odiar a los alemanes, y unas décadas más adelante se añadía a los japoneses a la lista de odios obligatorios. Después volvió a ser correcto dejar de odiar a los alemanes y a los japoneses, pero teníamos que rechazar a los comunistas, que años después estaban en Corea del Norte o Vietnam del Norte. En otras palabras, siempre ha habido una serie de personas que se han añadido o borrado del inventario de odio. Durante mucho tiempo se nos exigió odiar a los rusos, después a los iraníes, pudimos amar a los iraquíes, pero solo durante un breve tiempo. Después cambiamos los integrantes de las listas de odio, estábamos obligados a odiar a los anteriormente amados iraquíes, y estaba bien amar a los iraníes que hacía solo 10 años nos habían dicho que odiáramos. Luego vinieron los talibanes, y categorías aún más oscuras como terroristas a lo que antes se nos pedía amar, y los insurgentes, sean quienes sean en este momento, se volvieron blancos obligatorios de nuestro odio. Esta letanía de odio sigue y sigue. Los rostros cambian, pero el mensaje permanece, nos dicen a quién amar, pero jamás reconocerán que el enemigo que debemos odiar no es una nacionalidad, el enemigo es el propio odio. Eliminarse de todas las listas de odio. Arthur Hendorf,
en Healing from the War, ofrece un consejo que es pertinente para nuestros esfuerzos de reequilibrar nuestra vida y vivir apaciblemente. Solo juntos crearemos una cultura que sustituya los ciclos de batalla y retirada, no con nuestro miedo a la guerra sino dominando una forma superior de vida. La semilla de esa cultura es la determinación de las personas, y después de pequeños grupos y comunidades, de dedicar nuestra vida a la mayor visión de todos los tiempos, no esperar que un día un sabio nos ilumine, no esperar que un gobierno apruebe leyes justas, no esperar una revolución que corrija las injusticias de un mundo cruel. Y no montar una cruzada para derrocar un enemigo distante que nos supera en fuerzas. Cada uno de nosotros, por sí solo y con todos los demás, es responsable de crear alegría eligiendo un estilo de vida apropiado, aquí y ahora. En cuanto este propósito se vuelve primario, podemos regresar a la tarea incesante de aportar bienestar a los demás, justicia e integridad a nuestro gobierno, y crear programas constructivos para producir el cambio aquí y en otras partes. Cuando se está así inspirado, no hay que esperar al resultado final para obtener compensaciones. No hay mejor forma de vivir o de morir. Las palabras que oigo con más fuerza en esta perspicaz observación son, cada uno de nosotros, por sí solo y con todos los demás, es responsable de crear alegría eligiendo un estilo de vida apropiado, aquí y ahora. Propongo que lo primero que haga de forma individual para crear alegría es eliminar el odio de su conciencia. Puede resultarle sorprendente, pero deje que se aposente. Los que odian la guerra son tan responsables de la presencia de esta como los que odian a sus enemigos y luchan con el fin de matarlos. Los que odian el crimen forman parte de la problemática del crimen. Los que odian el cáncer hacen de él un enemigo y se convierten así en parte del problema de esa enfermedad. Como todo lo demás en este libro, el secreto para reequilibrar la vida no es necesariamente cambiar su comportamiento, sino realinearse y crear una cultura que sustituya los ciclos de batalla y retirada. Cada vez que usamos la fuerza para resolver nuestras disputas, creamos de forma instantánea una contrafuerza, y esta es en gran parte responsable de los ciclos inacabables de guerra que han caracterizado la historia humana. Fuerza, contrafuerza, más fuerza, y las batallas continúan, generación tras generación. Lo mismo ocurre en su interior, un pensamiento de odio crea un pensamiento de venganza, y después más pensamiento de odio crea un pensamiento de venganza, y después más pensamientos de odio como reacción a lo anterior. Y lo realmente preocupante es que esos pensamientos de odio y de venganza definirán su existencia. Se convierten en su punto de atracción. Su deseo inicial de vivir apaciblemente, en un mundo que según dicen se ha vuelto loco, es un deseo espiritualmente equilibrado. Para materializar su deseo, debe extender los pensamientos que se ajustan a la energía de ese deseo. Los pensamientos de odio no florecerán en su deseado sosiego, y la razón, expuesta repetidas veces en este libro es la siguiente: atrae más y más de lo que desea erradicar. Romper el ciclo. Puede deshacerse de los pensamientos de odio, a pesar de las noticias de los distintos medios, movidos exclusivamente por los beneficios. Cuanto más crea en el mensaje del odio, más se beneficiarán los que lo venden. En cambio, puede decidir ser un instrumento de alegría. ¿Cómo reacciona un instrumento de alegría ante una cacofonía de noticias constantes y perturbadoras? Si está en equilibrio, tiene más probabilidades de acceder al lugar de amor y de paz que es usted. Recuerde su misión y mantenga su deseo de estar en equilibrio y en paz, afirmando que por mucho que millones de personas decidan vivir en el odio, ese no es su destino. No decidió vivir en un mundo en el que todos tienen la misma visión. Sus pensamientos se convierten en: soy una creación divina, elijo estar conectado a esa divinidad en todos mis pensamientos y en todas mis acciones. Entonces, ¿cómo reacciona cuando oye hablar de personas muertas en explosiones provocadas por terroristas, o en otras situaciones que no son en absoluto pacíficas? Esto es lo que debe pensar y decir: quiero sentirme bien,
Dios. No me apunté a la guerra o a los pensamientos belicosos. Soy un instrumento de paz, y mando pensamientos sosegados y amorosos a las personas y a los lugares del mundo que parecen necesitarlos desesperadamente. Me niego a colaborar con la energía del odio en ningún lugar y en ningún momento. La alternativa a ese tipo de pensamiento apacible son la ira, el odio y el miedo, que se alinean perfectamente con una energía muy desagradable, y su reacción inmediata es buscar venganza. Se crea una contrafuerza, y usted está alineado con la misma energía de odio que le causó la sensación de absoluto desasosiego. Y si, en respuesta a los terroristas suicidas, atendiéramos a los heridos y lloráramos a los muertos, en vez de hacer publicidad de la tragedia en los telenoticias? ¿Y si nadie informara de las consecuencias de ese tipo de violencia? Nada de noticias. Nada de películas. ¿Y si elegimos respetar el dolor de los familiares y de los supervivientes no comercializando fotos de su aflicción? ¿Y si esa clase de pensamientos emergieron cuando esos actos de odio tuvieron lugar? Las personas que perpetran esos incidentes actúan según sus propios pensamientos de odio, esperando que otros respondan del mismo modo y que el odio siga creciendo. Pero si ya no fuera noticia, si nadie le prestara atención, sus actos se detendrían necesariamente. Usted puede ser una de esas personas que se niegan obstinadamente a añadir pensamientos de baja energía al odio que les rodea. Al hacerlo, puede contribuir a la desaparición de ese sentimiento. Puede actuar individualmente para crear más alegría negándose en rotundo a sentir odio en ninguno de sus pensamientos. Rompa el ciclo de violencia en el mundo no con la violencia del odio, sino siendo su propio instrumento de paz. Elija experimentar la paz centrándose en su razón de ser. El pasaje del Sagrado Corán, al inicio de este capítulo, afirma que todo el bien que tienes procede de Dios y todo el mal procede de ti. Tras acceder a su energía más elevada, usted puede procesar los sucesos desequilibrados que crean los humanos desde la aceptación de Dios. No hay odio en Dios, solo amor. Puede experimentar la paz equilibrando todo lo que transpira alrededor con la conciencia de Dios. Nada le exige que reaccione al mal con una respuesta mental no espiritual. Tiene la posibilidad de centrar su energía mental en lo que desea y, al hacerlo, crear un nuevo mundo. Deje que le explique cómo respondo al bombardeo de mensajes que se centran en lo mal que está el mundo. Primero, me recuerdo a mí mismo que por cada acto de maldad existe 1.000.000 de actos de bondad. Decido creer que las personas son esencialmente buenas y que, permaneciendo en ese sistema de creencias, ayudo a que se extienda esa concienciación. Cuando muchos de nosotros asuman esa noción sagrada de todo el bien que tenemos procede de Dios, aprenderemos a vivir colectivamente en esa conciencia sosegada. Segundo, sé con seguridad que sentir odio en mi corazón jamás me aportará paz. El odio solo contribuirá a incrementar la presencia de esas energías destructivas creada por el hombre. Así que decido situar mi atención en mi razón de ser, y en sentirme bien o sentir a Dios. Apoyo la paz, no la guerra. Como observó Albert Einstein, no solo soy pacifista, sino un pacifista militante. Nada pondrá fin a la guerra a menos que las personas se nieguen a ir a la guerra. Yo, como receptor del premio Einstein del Albert Einstein College of Medicine de Yeshiva University, añadiría humildemente, y a menos que las personas se nieguen a tener jamás pensamientos belicosos. En el largo camino hacia la libertad. Nelson Mandela escribió, para hacer las paces con un enemigo se debe trabajar con ese enemigo, y ese enemigo se convierte en nuestro socio. Sé que todos somos socios al igual que hijos de Dios. Así es como pienso, y cuando veo imágenes de un mundo que está patas arriba porque muchos lo han olvidado, sigo eligiendo sentir la presencia de Dios en mí y sé que finalmente aprenderemos a vivir así de forma colectiva.
Pero para ello es necesario que cada uno de nosotros se niegue a ser un instrumento de guerra en todos nuestros pensamientos y, en consecuencia, en todos nuestros comportamientos. El sucesor designado por Adolfo Hitler, Hermann Göring, es citado en el diario de Nuremberg diciendo lo siguiente: es evidente que la población no desea la guerra, pero, al fin y al cabo, son los líderes del país los que determinan la política, y siempre resulta muy fácil arrastrar a la población, tanto en una democracia como en una dictadura, en un parlamento o en una dictadura comunista, con votos o sin ellos. Siempre se puede hacer que la población obedezca a los líderes. Eso es fácil. Solo hay que decirles que les atacan y denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo y por exponer al país al peligro. Funciona igual en todos los países. Yo decido no ser una de esas personas que se dejan arrastrar. Me niego a ser forzado a obedecer a ningún líder que intente convencerme de que mis creencias de paz me convierten en alguien poco patriótico. Cuando a un funcionario del Pentágono le preguntaron por qué los militares estadounidenses censuraron imágenes de la Guerra del Golfo, respondió: si dejáramos que la población viera esas cosas, no volvería a haber otra guerra. Pues ese es mi objetivo: vivir en un mundo donde los pensamientos belicosos desaparezcan porque centramos toda nuestra energía mental en nuestra razón de ser más que en lo que odiamos. El expresidente Dwight Eisenhower, que también fue comandante de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, observó en una ocasión: todas las armas que se fabrican, todos los buques de guerra que se botan, todos los cohetes que se lanzan, significan, en el sentido último, un robo a todos los que están hambrientos y no se les da de comer. A los que tiene frío y no se les da abrigo. Ese mundo armado no solamente gasta dinero. Gasta el sudor de sus obreros, el genio de sus científicos, las esperanzas de sus hijos. No es una forma de vida en un sentido verdadero. Esta es una llamada para que nosotros y nuestro mundo se equilibre. La paz exige un pensamiento heroico y pureza de conciencia. Cuando recuerdo eso, persiste mi deseo personal de vivir una vida satisfactoria con Dios. Tercero, cuando veo y oigo el mal, me recuerdo a mí mismo: yo no me comprometí a formar parte de ese odio. Si bien otros sí lo han hecho, yo permaneceré con el sentido interior de paz al que estoy destinado, y rodearé a los que se comportan de formas perversas con la misma energía luminosa. Sencillamente me niego a ir a la guerra en mis pensamientos. Elijo ser un portador de luz para los lugares de oscuridad que están privados de esa clase de energía iluminadora. Finalmente, mientras sigo recibiendo mensajes de violencia, me recuerdo a mí mismo una y otra vez que tenemos la posibilidad de elegir cómo responder a todos ellos. Sé que si siento odio en respuesta al odio, solo contribuyo a la presencia del odio en el mundo, y que también me arrastro hacia un lugar donde la presencia de Dios es menor. Como dice un antiguo proverbio chino: si decides vengarte, es mejor que caves 2 tumbas. Sé que podemos centrar nuestra energía en mostrar nuestro amor por Dios amándonos los unos a los otros. Y sé que puedo elegir ver lo que hay de bueno en el mundo y no solo lo que es malo. Cuando esos mensajes de violencia y de odio se abalanzan sobre mí, aprieto el botón de silencio o incluso el botón de apagado, y recuerdo lo que dijo el Dalai Lama: la compasión y el amor no son meros lujos. Como fuente tanto de paz interior como exterior, son fundamentales para la continua supervivencia de nuestra especie. Estas son palabras extremadamente valiosas que describen nuestra necesidad de estar en equilibrio. Permanezco equilibrado en esa dimensión de estar un mundo apacible, repitiéndolas una y otra vez. Ahora sé con seguridad que estoy obligado a estar en una conciencia de compasión y de amor, no solo para mantener mi equilibrio, sino para ayudar a asegurar la supervivencia de nuestra especie. No puede haber mejor vocación que esa.
Hemos llegado al final, esperamos que este microtexto haya servido para hacerte más consciente. Si te gustó este contenido, por favor suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo para llegar a otras personas. Te esperamos nuevamente para que escuches otro audio texto espiritual. Y recuerda que no hay que entrar en campos de batalla porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder.